Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. El estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola mi querido amigo, mi querido hermano, bienvenido a Lecciones que Transforman. Hoy es miércoles 17 de marzo y estaremos estudiando el tema El año de la buena voluntad de Jehová. Para mí es un privilegio, es un gusto una vez más estar con usted para escuchar la voz de Dios, para seguir aprendiendo más acerca de las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Jehová. Qué bueno que usted esté acompañándonos acá. Gracias por estar desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Diferentes lugares. Hay hermanos y amigos que nos están mirando y nos están acompañando. Que Dios pueda bendecir su vida en abundancia. Es mi deseo y oración. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Sé que la vida no es fácil. Hay muchas dificultades, hay muchos problemas. Hay enfermedades que están tocando la vida de nosotros mismos o tal vez de nuestros familiares o amigos. Y queremos que el Señor haga un milagro. Y estamos orando para eso. Gracias por dejarnos sus pedidos de oración, gracias por dejarnos sus comentarios, gracias por contarnos lo que está pasando en su vida, en su familia, en el trabajo. Bueno, estamos aquí para justamente fortalecernos a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que estamos viviendo. Estamos reunidos aquí para recibir las bendiciones del Señor, especialmente las bendiciones espirituales. Así que bienvenidos a Lecciones que Transforman. Siéntanse como en casa, siéntanse como en familia en este lugar. Somos hermanos, somos hijos de Dios. Estamos juntos en este caminar hacia la patria celestial. No estamos solos, nunca se sienta usted solo, nunca. El hecho de que usted esté en este momento aquí, en este programa, significa que Dios tiene un plan, un propósito y está acompañándolo en estos momentos, aunque sean difíciles, pero Él está a su lado. Y eso es lo mejor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Dice la Biblia. ¿Quién? ¿Quién? Ni aun la muerte podrá separarnos de ese amor inmensurable, de ese amor extraordinario que Dios ha mostrado y muestra cada momento, cada instante en nuestra vida. Así que recibe un fuerte abrazo de nuestra parte, recibe un fuerte abrazo y nunca se sienta solo. Estamos con usted, ¿sí? Muy bien, vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Miércoles 17 de marzo, lleva por título El año de la buena voluntad de Jehová, basado en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Yo quiero por favor pedirle una vez más que pueda compartir este estudio. Pase la voz a los hermanos de la iglesia donde asiste, dígale, ya comenzó el estudio de la lección de escuela sabática. Vamos, ven, acércate. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Manda también a un amigo, a un familiar, pásale la voz y dile que es bueno estudiar la Biblia. Es bueno estar juntos con el Señor. ¿Sí? Confío en que usted va a hacer eso. Y gracias para los que ya han compartido. Algunos ni bien comienza la transmisión, ya están poniendo compartir y eso realmente es una bendición. Sí, realmente es una
actitud de compartir es una actitud maravillosa que usted tiene en el corazón. Gracias por hacerlo. Vamos a orar para iniciar el estudio. Señor, este momento estamos aquí agradecidos y contentos porque nos reuniste una vez más para estudiar tu palabra. Gracias por darnos un nuevo amanecer. Es un privilegio, Señor, que nosotros debemos aprovechar. Es una oportunidad que nos das para hacer mejor las cosas, para estar más cerca de ti, para escuchar tu voz antes de que salga el sol o antes de realizar todas nuestras actividades y el ajetreo comience. Estamos aquí, Señor, para que podamos recibir tus bendiciones espirituales. Nos puedas dar sabiduría, nos puedas dar fortaleza para realizar las obras que quieres que hagamos después de que tú nos has salvado. Queremos, Señor, recibir esos consejos hoy una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos, tengan por seguro que yo estoy leyendo sus comentarios después de la transmisión y cada pedido de oración, cada expresión que tú pongas aquí escrito, nosotros lo consideramos. ¿Sí? Ten por seguro eso. Y ten la seguridad también de que el Señor responde todos los pedidos que tú dejas aquí y todos tus comentarios, todas tus reacciones, esa palabra que dice amén, así sea, el Señor lo toma en cuenta también, lo considera y fortalece tu vida espiritual. Ten la seguridad de eso. Bienvenidos una vez más a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman, un programa donde se estudia la Biblia a través de la lección de escuela sabática, ¿sí? Y tratamos de hacerlo más sencillo, ¿no?, posible para poder comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe ser complicada, hermanos. Tiene que ser lo más sencillo posible. Y eso es lo que Jesús hizo, ¿no? En esta tierra, Jesús trataba de enseñar su palabra y las cosas del reino de Dios de una manera muy fácil. Aún los niños tenían que entender eso. Por lo tanto, es bueno que podamos aprender y enseñar la palabra de Dios de una manera sencilla. Así que estamos listos. ¿Está lista su Biblia ya? Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia. Recuerde tener allí un lapicero, un lápiz, un resaltador de diferente color, tal vez para marcar, anotar. Yo quiero felicitar a todas las personas que hacen esto. Ayer me enviaba uno de los miembros del grupo espiritual de Lecciones que Transforman una foto de su cuaderno de estudio, donde anota todos los textos bíblicos, todas las ideas principales de los estudios. Y yo realmente me sentí muy contento. Y yo sé que tal vez algunos más hacen eso. Excelente. Sigamos adelante. Y si usted todavía no lo hace, le animo a anotar los textos bíblicos, anotar las ideas principales que le van a ayudar en su vida cristiana, en su vida espiritual. ¿Sí? Muy bien, abra su Biblia en Isaías capítulo 61, capítulo que da arranque al estudio de hoy, que lleva por título El año de la buena voluntad de Jehová. Isaías capítulo 61. Y mientras usted encuentra Isaías capítulo 61, quiero recordarle una vez más de compartir el video en la transmisión. Haga por favor esa gran obra, porque el Señor desea que nosotros plantemos su semilla, la palabra de Dios, en los corazones que nos rodean, familiares, amigos, ¿sí? Mande al WhatsApp, al Telegram, al perfil tal vez de todas tus redes sociales. Mándalo, por favor. Isaías capítulo 61. ¿Lo tiene allí? Muy bien. Buen día a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. El título de la lección de escuela sabática de hoy es el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová. Y está basado en Isaías capítulo 61, versículo 2. Pero vamos a leer desde el 1. 61,
versículos 1 y 2 de Isaías. Leemos, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar, y aquí está el título de la lección, miren, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, este es el tema de mañana, ¿sí? A consolar a todos los que están de luto. Amigos, aquí nosotros encontramos palabras de buenas nuevas, palabras de esperanza, palabras de consuelo. ¿Para quiénes? Para aquellos que la están pasando mal. Dice para los pobres, para los quebrantados de corazón, para los cautivos, para los prisioneros, para los que están de luto. Son palabras de esperanza. Y yo quiero decirles en este momento que toda la Biblia, toda la palabra de Dios trae esperanza, trae consuelo, trae vida. Por eso si usted en algún momento de su existencia se siente solo, se siente triste, se siente cansado, se siente desesperanzado, siente que ya no da para más, lea la Biblia, abra este libro maravilloso, porque usted encontrará allí buenas nuevas. Usted se dará cuenta al estudiar la Biblia que hay algo más después de este sufrimiento, de este dolor, de esta tristeza que se está viviendo. Tal vez estoy hablando en este momento a una madre que está sufriendo al ver a sus hijos andando por malos caminos. Tal vez estoy hablando a una esposa o a un esposo que está sufriendo al ver a su esposo o a su esposa con una enfermedad terrible o terminal, que cada vez más su salud se está quebrantando. Abra la Biblia y se va a dar cuenta que hay esperanza para el enfermo, hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el que está de luto. Porque nosotros definitivamente estamos viviendo en un mundo donde perdemos a nuestros seres queridos porque la muerte los arrebata. Y eso nos causa luto, pone a nuestra vida en luto. O tal vez hay un esposo, hay una esposa que ha perdido su hogar porque se ha roto, ha entrado un divorcio, porque una infidelidad se introdujo en medio de ese matrimonio. Y está en luto ese esposo, esa esposa. Abra la Biblia, porque la palabra de Dios le va a traer consuelo, le va a traer esperanza. Por eso, Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para traer buenas noticias, buenas nuevas. Y amigos, qué impresionante es ver una vez más, aquí en el libro de Isaías, una profecía que apunta a aquel que trajo buenas nuevas, aquel que trajo consuelo, aquel que trajo liberación, aquel que trajo esperanza. ¿Y a quién apunta Isaías una vez más aquí en el capítulo 61? ¿A quién? A Jesucristo, hermanos. Jesús una vez más aparece aquí en esta profecía. Por eso se dice que el libro de Isaías tiene como centro a Jesucristo. Son profecías que anunciaban la venida de Jesucristo, la primera venida y su ministerio que iba a realizar. Amigos, hermanos, si ustedes nos han acompañado desde el principio a estudiar el libro de Isaías, ustedes se han dado cuenta que el profeta vez tras vez repite y repite y muestra
a ese gran Salvador, a ese gran Mesías, a ese gran Consolador, a ese personaje que trajo esperanza, a Jesucristo. Isaías es el profeta mesiánico, es el profeta que habla de las buenas nuevas que traerá el Mesías, Jesucristo. Y amigos, es impresionante también ver cómo exactamente se cumplió esta profecía en la vida de Jesús. Y vamos a revisar esos textos bíblicos. Vamos a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Busque Lucas. Vaya al Evangelio de Lucas capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo el versículo 16 y leeremos hasta el versículo 21. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Y veremos el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 61, versículos 1 en adelante, en la vida de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el libertador, el que trajo esperanza al mundo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Muy bien, José Manuel Ríos, vamos a orar por tu matrimonio, vamos a orar. Ten esperanza, mi querido hermano, ten esperanza. La palabra de Dios dice que todo el sufrimiento un día va a acabar, todo el sufrimiento. Y también menciona que los matrimonios pueden ser reestructurados, los matrimonios pueden tener la esperanza de volverse a formar, a fortalecerse. El Salmo 127.1 menciona que si Jehová está en la casa, edificando el matrimonio, el hogar, nada le podrá derrumbar. Por eso, mi querido José Manuel, pon tu matrimonio, tu hogar sobre la roca, construye sobre la roca, para que cuando vengan tormentas, soplen vientos, no caiga. ¿Sí? Qué bueno, te felicito, José Manuel, que estés aquí escuchando la palabra de Dios, que estés acercándote a Jesús. Amigos, si nosotros entramos en una crisis cual fuera, en este caso José Manuel dice que está en una crisis matrimonial, cual fuera, amigo, amiga, tu crisis, sea esta de salud, económica, lo que sea, pon esa crisis en las manos de Jesús y Jesús hará el milagro. Jesús va a transformar la crisis en oportunidad, la crisis en algo bueno. Todos los que confían en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Todos los que confían en Jehová tendrán esperanza de salvación. Pongamos toda nuestra vida en las manos de Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Leo. Vino a Nazaret, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga. ¿Qué día era? Sábado. ¿A dónde entró? A la sinagoga, el templo de ese entonces. ¿Y por qué hacía eso? El versículo continúa diciendo porque era su costumbre. Era la costumbre de Jesús los días sábados, el día de reposo, el día ordenado por Dios, por Jehová en el cuarto mandamiento, y si queremos ir más atrás, en el Edén, de reposar ese día, de guardar ese día como día santo, como día bendito. Y Jesús vino a cumplir eso también. Su mandamiento, Él, hecho hombre, Dios hecho hombre, lo cumplió también. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Fíjese, le dieron ese privilegio de leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías. Fíjese, todo estaba siendo
amigos, dirigido por Dios. Le dieron el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. ¿Qué está escrito? Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. ¿Qué leyó? Eso leyó. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese, está leyendo Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amigos, Jesús entra a la sinagoga el día sábado. Le dan las escrituras, pero le dan, no es coincidencia, todo estaba planificado por Dios. Le dan el libro de Isaías y Jesús ubica Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2 y lee esa profecía. Y versículo 20, fíjese lo que dice, enrollando el libro, porque en ese tiempo los libros eran en forma de rollos, no eran como ahora, en dos partes, sino enrollado. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, un silencio. Entonces comenzó a decirles, en pleno silencio, en pleno asombro, después de escuchar las escrituras de la propia voz, de la propia boca de Jehová, de Dios, hecho hombre, dice, entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué dice Jesús? Después de leer la profecía de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, dice, hoy se ha cumplido esta profecía. En otras palabras, delante de ustedes está el cumplimiento de la profecía de Isaías. Soy yo, aquel que Isaías profetizó. Soy yo. Ustedes están mirando el cumplimiento en mí de la profecía de Isaías. Y amigos queridos, Jesús definitivamente, cuando nosotros leemos Mateo, Marco, Lucas y Juan, Jesús cumplió lo que Isaías profetizó. ¿Qué? Que el Espíritu del Señor iba a estar en Jesucristo. ¿Estuvo o no estuvo? Sí. Y eso lo vimos de manera clara cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre él y lo tomó. Le ungió. Su bautismo es el ungimiento del Espíritu. Y dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Si usted revisa la vida de Jesús en estos 4 libros que le mencioné, Mateo, Marco, Lucas y Juan, se dará cuenta que Jesús hablaba buenas nuevas, muchedumbre de gente. Dentro de ellos muchos pobres, no solo pobres materiales, sino pobres espirituales estaban alrededor buscando riqueza espiritual. Y Jesús vino a dar eso, a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús no solo sanaba física, sino también espiritualmente, los que estaban dolidos de corazón, a pregonar libertad, porque vino a traer verdad. Él hablaba la verdad y dijo en alguna ocasión, la verdad os hará libres. Por eso Jesús, de su boca salía la verdad para libertad a los cautivos y a los ciegos que andaban en oscuridad. Así que toda esta profecía de Isaías definitivamente se cumplió o se cumplieron en la vida de Jesús.
Y más claramente nos muestra Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 23. Algunos textos ya hemos estado estudiando, leyendo en los estudios anteriores, pero es bueno repasar, porque tiene mucha relación. Mateo capítulo 4, versículos 23 hasta el 24. Fíjese cómo cumplió Jesús la profecía de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. ¿De qué manera Jesús traía buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, curación a los quebrantados? ¿De qué manera? Mateo capítulo 4, versículos 23 al 24 dice, usted ya debería tenerlo marcado eso, porque ya hemos estado leyendo en varias ocasiones y hoy día nuevamente, porque es necesario. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 24 dice lo siguiente. Dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba, predicaba y sanaba. En esto consistió el ministerio de Jesús. Enseñaba, predicaba y sanaba. Y sigue diciendo el versículo 24. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, ¿qué? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué hacía Jesús? Recibía a todas las personas necesitadas. ¿Por qué? Porque Él había venido para eso. Él había sido ungido para eso. Lo que dice Isaías y lo que corrobora Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. ¿Se da cuenta? Aquí está la realidad del ministerio de Jesús. Le traían a todos los que tenían dolencias, aflicción, enfermedades, tormentos y enfermedades físicas también, como espirituales. Venían y Jesús dice, los sanaba. Y si usted lee el capítulo 9, versículos 35 hasta el 38, que nos habla de lo mismo, pero añade algunas cosas más que yo quiero que usted ponga atención. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38 dice, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuevamente se repite aquí, ¿no? Enseñaba, predicaba y sanaba. Pero fíjese lo que añade aquí. Versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es lo que le movía a Jesús para hacer esto? La compasión. Había amor en el corazón de Jesús. Había compasión en el corazón de Jesús. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo pregunto, ¿acaso usted no conoce personas a su alrededor que andan dispersas allí, desamparadas, abandonadas, rechazadas, burladas, tratadas mal, lastimadas? ¿Usted no conoce gente así? Yo creo que sí, porque es inevitable no darnos cuenta que alrededor nuestro hay muchas personas que están sufriendo. Hay personas que tienen el hogar destruido. Hay personas que están endeudadas hasta el cuello y no saben qué más hacer. Hay personas que han quebrado en sus negocios por esta pandemia. Hay personas que están enfermas también, como ya dije, que están a punto de morir. Hay tanta necesidad que debería movernos. No podemos nosotros ignorar eso, hermanos. Tenemos que poner atención
darnos cuenta. Usted no tiene que irse a otro país. Su propio vecino puede estar pasando un momento complicado. Si tú eres miembro de una iglesia, en tu propia iglesia hay gente que está pasando situaciones complicadas. Amigos, y es triste cuando nosotros a veces sonreímos, ¿no? Sonreímos porque así nos han enseñado a disimular nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Lastimosamente así nos han enseñado desde pequeño. ¿Acaso tú no has escuchado de pequeño o tal vez tú mismo has enseñado a tus hijos de esta manera? Cuando has visto llorar o hemos llorado, nos han dicho, ya, deja de llorar, no llores, silencio, no estés llorando. ¿Se das cuenta? Desde pequeño nos han enseñado a no llorar y hemos aparentado cuando hemos crecido o hemos ido creciendo, aparentando nuestro dolor, porque nos han enseñado a no llorar. Pero amigos, todos somos conscientes que en el interior nuestro hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza. Así también sucede con los demás. Tú en la iglesia donde asistes, ves personas, ¿cómo están? Bien, ¿no? Sonriendo, pero no sabes lo que pasa en su interior. No sabe lo que está pasando en su hogar, en su trabajo, en sus estudios, en su propia vida. Debemos tener compasión, debemos pedir a Jesús sabiduría para poder identificar a un hermano, a una hermana que está sufriendo. Hay mucho dolor a nuestro alrededor. En los tiempos de Jesús también. ¿Qué le movía a Jesús? La compasión. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor la mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, yo necesito gente para que me ayude, porque la multitud es mucha. Es mucha. Mira, dice acá, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha gente que necesita consuelo. Hay mucha gente que necesita amor. Hay mucha gente que necesita consideración, ayuda, esperanza. La mies es mucha. Pero ¿qué dice Jesús tristemente? Los obreros son pocos. Yo necesito, oren para que venga más gente a ayudar. Oren para que en el corazón de las personas se despierte misericordia, compasión, amor, ayuda para compartir. Y amigos, este es un gran llamado de parte de Dios para el pueblo de Él, para nosotros que estamos aquí. Yo sé que todos nosotros tenemos una u otra necesidad. Y no son pocas, ¿sí o no? No son pocas. Yo estoy leyendo aquí así mientras estoy hablando rapidito nomás, que algunos tienen necesidades de sanidad. Algunos tienen necesidades de consuelo porque están sufriendo. Están sufriendo un desengaño, están sufriendo por sus hijos que están fuera de la iglesia o de Dios, están sufriendo por la economía que no hay. Hay mucha necesidad aquí en este grupo que está escuchando la palabra de Dios ahora, que está estudiando la Biblia. Sin embargo, usted no solamente está sufriendo, hay muchas otras personas más que están sufriendo peores cosas. Peores cosas. Y a estas personas, a nosotros, nos dice Jesús, vengan, vamos a ayudar. Tremendo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo yo voy a consolar a alguien si yo necesito consuelo?
¿Cómo voy a ayudar a otros si yo necesito ayuda? ¿Cómo puedo hacer eso? Amigos, ahí está el milagro del servicio. Ahí sucede el milagro de la ayuda, de la compasión. Cuando tú ayudas a alguien, tú mismo te estás ayudando. Cuando tú consuelas a alguien, tú mismo te estás consolando. Y yo puedo decirte eso, hermano, con toda autoridad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo he salido aquí frente a ustedes a predicar, a enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Y yo he leído en ustedes comentarios. Qué fortaleza, pastor, estudiar la Biblia. Qué maravillosa lección. Qué lindo. Gracias, pastor, por enseñarnos. Yo leí eso. Y amigos, esa tristeza, ese dolor que yo estaba sintiendo en el corazón, al leer tus comentarios, al ver que tú eras ayudado por la enseñanza que te brindaba, yo era consolado. ¿Se da cuenta? Esto es real, hermano. Yo lo que te estoy hablando no es una fantasía. Cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros ayudamos a otros, somos ayudados. Cuando consolamos, somos consolados. Cuando curamos, somos curados. Es así. Por eso Jesús nos invita a unirnos al grupo de obreros. ¿Para qué? Para compartir compasión, para compartir consuelo, esperanza, ayuda a los demás. Una vez más repito, nadie la pasa fácil en esta tierra, en este mundo. Nadie puede levantar la mano y decir yo la estoy pasando de maravillas. Todos en este mundo de una u otra manera están sufriendo algo. Por eso, pero a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que estamos viviendo, tenemos que llevar el año de la buena voluntad de Jehová. Tenemos que compartir las buenas nuevas. Tenemos que llevar visión a los ciegos, libertad a los cautivos, riqueza a los pobres. Tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. Por eso Él nos invita y nos dice, vengan, únanse a mí, necesito obreros, la mies es mucha, hay mucha gente que necesita compasión. Nosotros debemos responder ese llamado. Nosotros tenemos que hacerlo. Lee conmigo, por favor, Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Vamos, por favor, a Juan, capítulo 13. ¿De qué manera nosotros podemos unirnos a este grupo de obreros para ser parte de ese ejército de ayuda, de ese ejército que Jesús necesita para consolar los corazones? Vamos por favor a Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Sí? ¿Tienen su Biblia? Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Lee conmigo. Dice, Jesús está hablando aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí Jesús, en otras palabras, está diciendo, sigan mi ejemplo. Y ya acabamos de ver, hermanos, qué es lo que Jesús hizo. Enseñaba, predicaba, sanaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía compasión de ellos. Y ahora Él invita, no solo lo dijo allí en Mateo 9, ¿no? Llamen, necesitamos obreros, sino aquí es más específico. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, ámense unos a otros como yo les he amado. Yo he sentido compasión de ustedes, yo les he ayudado,
Yo les he mostrado mi amor y les he entregado. Yo les he servido. Y entonces Jesús ahora viene y dice, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ustedes también tienen que amar a los demás. Tienen que servir, tienen que ofrecer compasión. Sigan el ejemplo mío. Versículo 35. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Juan 13:35. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Amigos, Jesús nos hace la invitación a nosotros también de seguir su ejemplo, porque cuando nosotros hagamos lo que Él hizo estando en esta tierra, la gente conocerá que verdaderamente somos sus discípulos. Para eso sirven las obras. Para eso el Señor nos ha brindado su luz, para que los demás conozcan que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro gran ejemplo. Eso hablamos ayer, ¿no? En el estudio anterior. Y hoy corrobora eso. Amigos, el amor está unido con el servicio. El amor trae como consecuencia el servicio. Jesús mismo dijo, vamos a Mateo capítulo 20, por favor. Mateo capítulo 20. Busque Mateo capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 25. Mateo capítulo 20, versículos 25 hasta el 28 vamos a leer, para tener toda la idea completa, ¿ya? El amor va de la mano del servicio. El Señor quiere que nosotros sigamos su ejemplo de amor. Pero Jesús, ¿de qué manera mostró su amor? Sirviendo, ayudando. ¿Sí? Dios los bendiga, gracias por la reacción que ustedes están dejando aquí. Busquen por favor Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Y mientras usted lo encuentra, saluda a todos los que están acompañándome aquí. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por ser parte de Lecciones que Transforman. Este es un ministerio de estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Pero es un ministerio que quiere llevar a la práctica la teoría. Por eso estamos hablando de esta manera, tratando de bajar al llano toda la doctrina bíblica para que sea una realidad en nuestra vida. ¿Sí? Yo espero que Dios esté bendiciendo tu vida con este estudio. Recuerda compartir con otros, invitar para que vengan y escuchen también la palabra. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 20, versículo 25 hasta el 28. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Jesús está hablando a sus discípulos aquí, a sus seguidores, y les está poniendo el ejemplo del mundo. ¿Cómo es la idea, el pensamiento del mundo? Y les dice, los gobernadores del mundo, ¿sí?, se enseñorean, o sea, se creen lo máximo. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero esta potestad que ejercen los gobernadores del mundo es abusiva, es injusta, porque creen los gobernadores del mundo que ellos merecen servicio, quieren que les sirvan. Jesús está diciendo eso a sus discípulos. Ustedes ven eso a su alrededor. Versículo 26. Pero entre vosotros no será así. Ustedes no estén esperando que les sirvan. Ustedes no estén abusando de los demás, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será primero servidor. Fíjate la revolución de la enseñanza de Jesús en los tiempos que Él vino. Tremendo, ¿no?
El mundo dice que el rico, el poderoso debe ser servido. El grande debe ser servido. Pero con ustedes no debe ser así, dice. No debe ser así. Ustedes tienen que servir. No esperen servicio. Ustedes sirvan a los demás. Y dice el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28, como el Hijo del Hombre, y él se pone de ejemplo, ¿no? Claro, ¿quién puede ser nuestro mayor ejemplo? Él. Y se pone como ejemplo, dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para todos. Amigos, Él es nuestro ejemplo. Por eso Él dijo, hagan lo que yo he hecho. Yo los amé, ustedes amen. Y aquí viene el amor unido con el servicio. ¿Cómo yo muestro mi amor? Sirviendo. Y Jesús dice eso, yo he venido no para que me sirvan, sino para servir. Y amigos, ¿hizo eso Jesús o no hizo? Lea usted Mateo, Marcos, Lucas y Juan y usted va a ver que Jesús estaba al servicio de la gente. Antes de que salga el sol, después de tener su comunión con su Padre, la gente ya estaba alrededor pidiendo ayuda y él, ya leímos esos textos en Mateo capítulo 4 y Mateo capítulo 9, la multitud estaba alrededor y él tuvo compasión de esas personas que estaban vagando como ovejas sin pastor y los ayudaba, los traían los enfermos de todo tipo, no solo físicos, sino espirituales, y él los sanaba, dice Mateo capítulo 4. Los sanaba. Estaba al servicio de la humanidad, estaba al servicio de la gente. Por eso Isaías profetizó en el capítulo 61, versículos 1 y 2, que Él iba a venir a servir. Él iba a venir a traer buenas nuevas, a traer alegría, gozo, esperanza a la gente. Y nosotros también debemos hacer eso. Y una de las cosas o de las formas prácticas de servir es lo que nos dice Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago está después de Hebreos, hermanos. ¿Ya? Busque por favor Santiago, capítulo 1, versículo 27. Una vez más quiero agradecer a todos los que están conectados aquí en el programa de Lecciones que Transforman, escuchando la palabra y estudiando juntos. No hay nada mejor que estudiar la Biblia, hermanos, no hay nada mejor que dedicar tiempo para estudiar la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste la religión, hermanos? ¿En qué consiste? En amar, en servir. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 27. ¿Lo encontró? Santiago 1, 27 dice, la religión pura, la vida cristiana pura, y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amigos, queremos tener una vida cristiana pura, correcta, verdadera. Queremos ser religiosos no solo de nombre o externamente, entonces debemos amar, debemos servir. Y Santiago nos dice una idea. Nos dice visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, ayudarles en sus tribulaciones, en sus necesidades. Práctico. Santiago nos da una idea práctica aquí de cómo amar y servir. Y de esa manera seguir el ejemplo de Jesús.
Y de esa manera tener una vida cristiana correcta, verdadera, una religión pura. ¿Qué dice? Visita. Haz visitación. En otras palabras, interésate en la gente que necesita. Busca gente que te necesita. Porque Jesús, ¿qué hacía? ¿Se quedaba en casa esperando que la gente venga? No, recorría, dice Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 9. Recorría las ciudades, las calles. ¿Qué haciendo? Enseñando. ¿Qué haciendo? Predicando, sanando. Recorría, iba de lugar en lugar. Nosotros también igual. Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿pero esto solamente tenemos que hacerlo con las personas que nos agradan? ¿El amor y el servicio es solamente para las personas que nos agradan? ¿Nuestros amigos, nuestros conocidos o los que nos tratan bien? No, amigos. Jesús se va más allá. Se va más allá. Mira lo que dice Mateo capítulo 5. Vaya a Mateo, por favor. Capítulo 5. Jesús revoluciona nuestro pensamiento, hermanos. Jesús nos lleva a veces hasta el límite para mostrarnos que así debemos vivir. Mateo capítulo 5, versículos 43. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. ¿Ya? Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque el título de la lección de hoy, de la lección de escuela sabática, está basado en Isaías capítulo 61, versículo 2, donde se muestra o profetiza Isaías acerca de Jesús, el ministerio de amor y servicio que Jesús iba a tener. Y el título es El año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí? Jesús vino a traer buenas nuevas, libertad, pero nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. No somos como Jesús, claro que no, pero con nuestras limitaciones, con nuestras habilidades limitadas, podemos hacer grandes cosas también, con el poder de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, siguiendo su ejemplo. Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ese es el pensamiento del mundo. Y Jesús trae ese pensamiento del mundo y les dice, así dice el mundo. ¿Qué dice? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. O sea, tu prójimo que te quiere, que te hace el bien, ámalo. Pero devuélvele lo malo al que te hace lo malo. Eso enseña el mundo, dice Jesús aquí. Pero yo os digo, yo te traigo una enseñanza que debes practicar. ¿Qué dice? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Oh, ¡qué tremendo, hermanos! Todo estaba lindo, ¿no? Para algunos todo estaba lindo, de servir, de ayudar, pero a los que nos dejan, a los que nos quieren. Pero Jesús dice, no solo a ellos, también tienes que ayudar, también tienes que servir, también tienes que tener compasión de aquellos que te maldicen, de aquellos que te odian, de aquellos que te ultrajan y persiguen. Tienes que ayudar, tienes que amar. ¡Wow! Y sigue diciendo, versículo 45, Mateo 5, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Cuál es la religión pura? La religión pura es no solo amar, servir a los que nos quieren, a nuestros hermanos,
sino también aún a nuestros enemigos. Esa es la religión pura, esa es la vida cristiana verdadera. Eso es realmente ser un hijo de Dios. Porque dice eso, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, mira aquí el ejemplo, ¿no? El ejemplo. El Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. ¿Dices que eres hijo de Dios? Entonces haz lo que tu Padre hace. ¿Qué hace nuestro Padre Celestial? Él no tiene preferidos. Él saca el sol para buenos y malos. Hace llover para justos e injustos. Nosotros también deberíamos hacer eso. Si somos hijos de nuestro Padre Celestial, hay que seguir el ejemplo de nuestro Padre, porque los hijos hacen lo que el Padre hace. ¿Está bien? Tremendo. Y esta idea también está en Proverbios. Fíjate lo que dice Proverbios. Proverbios, vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Vaya a Proverbios. Esta no es una idea nueva, hermanos. No es una idea nueva. Esto ya Dios lo había dado en el Antiguo Testamento. Solo que las tradiciones humanas que los religiosos de los tiempos de Jesús hacían era que olvidaran el mandamiento del Señor. Los mandamientos de Dios de amar aún a nuestros enemigos ya venían desde antes, pero las tradiciones habían cubierto, tapado esas enseñanzas bíblicas. Por eso Jesús vino a liberar a esos cautivos que estaban siendo engañados. Proverbios capítulo 25, versículo 21. ¿Qué dice Proverbios 25, 21? Vamos a leer, por favor. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Anote ese texto. Otro texto maravilloso. Proverbios 25, 21. Dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Amigos, el mundo al que aborrece le da veneno de tomar y de comer. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no hace eso. El Hijo de Dios, al que le aborrece y tiene hambre, le da de comer pan. Pan bueno, no ese guardado, no lo que me sobra. No, sino el pan bueno, el rico pan, le da de comer. Y si tiene sed, le da agua. El agua representa la mejor bebida que puede tener el ser humano. Agua. El agua vivifica, restaura, vuelve a la vida. Uno puede vivir sin comida, pero sin agua, no, mucho tiempo. Por eso, fíjate lo que dice acá. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. ¿Y qué dice la última parte del versículo 22? Y Jehová te recompensará. Versículo 22, la última parte de Proverbios capítulo 25. Y Jehová te recompensará. Qué maravilloso, qué extraordinario. Y esto Jesús lo mostró contando una parábola, ¿no? No lo vamos a leer, pero tú conoces esa parábola. La parábola del buen samaritano. ¿Sí? El buen samaritano. Ese que estaba herido en el camino era un judío, hermanos. Y el que ayudó a ese judío no fueron sus compatriotas, no fueron los religiosos que le predicaban los sermones, no fueron los sacerdotes, los levitas que pasaron por su lado y le miraron así. No tengo tiempo, me voy. Y se fueron. Quien le ayudó fue un samaritano. Los judíos y los samaritanos se odiaban.
se odiaban, más los judíos a los samaritanos. Se odiaban, no querían ni verse. Los judíos trataban a los samaritanos como animales, o peor que animales. Pero fue un samaritano quien ayudó a un judío, o sea, a su enemigo. Eso es lo que Jesús dice que debemos hacer. Ese es nuestro prójimo. Nuestro prójimo, hermanos, no tiene nombre, no tiene nacionalidad. Nuestro prójimo no tiene color, no tiene estatus social. Nuestro prójimo es aquel que necesita nuestra ayuda. Si hay alguien que necesita ayuda, ese es nuestro prójimo. Yo no tengo que ver de qué religión es, cuál es su creencia, si guarda tal día o no guarda, si come tal comida o no come, si es rico, si es pobre, si es peruano, es colombiano, es mexicano, es argentino, es esta... No, 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 no. Amigos, mi prójimo es aquel que necesita ayuda, sea quien sea. Yo tengo que estar dispuesto a ayudar. Tengo que estar dispuesto a ayudar. Y amigos, Mateo capítulo 25, busque rapidito, Mateo capítulo 25, nos dice que un día, cuando Jesús venga por segunda vez, nos pedirá cuenta del ejemplo que hayamos seguido de Jesús. ¿Qué hemos hecho? ¿Ustedes siguieron mi ejemplo? ¿Ustedes hicieron lo que yo hice? ¿Lo que yo ordené que hagan? ¿Amaron? ¿Sirvieron? No solo a sus amigos, sino a todo el que necesitaba, aunque sea su enemigo. ¿Hicieron eso? Un día Jesús nos va a pedir cuenta. Mateo capítulo 25, versículos 31 hasta el 46. No lo voy a leer todo. Pero allí en ese texto de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, nos dice que un día Jesús nos va a decir lo siguiente, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ojo acá, tuve hambre. ¿Qué decía Proverbios 25:21? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Qué tremendo. Y aquí Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, ¿qué decía Proverbios 25:21? Si tienes sed, dale agua de beber. Y Jesús aquí dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Y entonces esos justos salvos dijeron, ¿cuándo te hemos visto así, Señor? Y Jesús responde en el versículo 40, Mateo 25:40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, si ustedes han amado, han servido a la gente sin importar, sin ver nada, porque necesitaban, a mí me lo estaban haciendo. Entonces, amigos, hermanos, esto es importante considerar, porque si ustedes siguen leyendo más abajo los textos siguientes, ustedes se van a dar cuenta que los que no hicieron eso serán condenados para destrucción final. Por eso, hermanos, las obras no es que nos salvan, no es que el servicio a los otros nos salvan, no nos salvan. La fe en Jesús nos salva, pero la muestra de nuestra salvación, ¿sí? La muestra de nuestra salvación son estas obras. Servir a los demás. Eso nos muestra que somos hijos de Dios y estamos salvados. Yo pregunto en esta mañana, en esta ocasión,
¿Ustedes quieren seguir el ejemplo de Jesús? Yo quiero hacerlo, hermano. Repito una vez más, yo sé que todos aquí, los que están presentes, de una u otra manera tiene sufrimiento, tiene dolor, está pasando situaciones complicadas. Pero recuerden que hay personas que están pasando peores situaciones que nosotros. Y recuerde también que cuando ayudamos, somos ayudados. Cuando somos compasivos con otros, nosotros encontramos compasión. Cuando reconfortamos, somos reconfortados. Esa es la bendición del servicio. Esa es la bendición del amor. Por eso debemos hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Sí, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, hermano, hermana. El título de la lección de escuela sabática de hoy dice: El año de la buena voluntad de Jehová. Amigos, que este sea nuestro año 2021 de buena voluntad de Jehová. Que muchos conozcan a Jesús, que muchos encuentren consuelo y esperanza en nuestro servicio a ellos. ¿Sí? ¿Qué tal si hacemos eso? Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, ver que tú nos dejaste un ejemplo. Qué bueno también saber que Isaías profetizó de ti, tu ministerio de amor y servicio. Así también queremos hacer nosotros. Ayúdanos, Padre. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Y te pido, Señor, que toques nuestro corazón para unirnos a ese ejército de siervos, a ese ejército de personas llenas de amor y compasión, para servir a los demás, un mundo que sufre dolor y tristeza. Sí, Señor, queremos hacer eso. Ayúdanos. Gracias por todo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Apreciados amigos, muchas gracias una vez más por haberme acompañado aquí en Lecciones que Transforman. Realmente fue una bendición tener tu presencia. Recibe un fuerte abrazo de mi parte y que todo lo que hemos aprendido hoy, el Señor nos ayude a llevar a la práctica. ¿Sí? Fuerte abrazo. Recuerda que todos los días, minutos antes de las 5 de la mañana, horario peruano, estamos conectados con Lecciones que Transforman. Comparte este video, comparte esta transmisión, por favor, con otros, porque también necesitan unirse a este ejército espiritual. ¿Sí? Dios te bendiga. Nos vemos mañana con otro tema importante de Isaías. Ahora, con el capítulo 61, pero una parte importante. Dice, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué consiste esto? Mañana lo veremos. Nos vemos. Gracias por estar aquí con nosotros.